Entonces, ¿cómo comienza? Ajá. Una sola. ¿Está en el live? Es mi mando, que a veces funciona y a ¿Pero veces está en el live o está en local? Vale, entonces, ¿cómo llegamos a esta formación? Esto un poco lo explicó Arín ayer, que no voy a estar mucho tiempo en esto, pero bueno, en 2019 hicimos este primer encuentro, digamos, de revisión un poco del trabajo que habíamos hecho en la academia hasta ese momento. Y el resultado, bueno, bueno, el resultado final, ¿no? Es encontrando como propósito que queríamos diseñar culturas regenerativas y la visión de futuro era que la Academia PI es una organización comprometida con la capacitación de profesionales y nuevos agentes de cambio, potenciando la capacidad humana de diseño de culturas regenerativas, usando como marco la permacultura. Entonces, eso fue un proceso que fue liderado y facilitado por Kai y Lucy en su momento, con lo cual ellos hicieron un gran trabajo, pero tampoco no se pudieron implicar mucho, igual que los demás que estábamos ahí, digamos, de participar más totalmente. Con lo cual, para hacer la siguiente actividad, digamos, de revisión, decidimos, bueno, antes de hablar de lo que decidimos hacer, bueno, y esto de alguna manera eran un poco los objetivos a los que llegamos, que también se pasaron ayer un poco, donde hay como 5 categorías: cultivar economías regenerativas, facilitar relaciones emergentes, desarrollar capacitación innovativa, potenciar crecimiento estructural, tejer el entramado social, ¿no? Y toda una serie de subobjetivos con los cuales supuestamente teníamos que haber empezado a trabajar, ¿no? El caso es que solo pudimos centrarnos en algunos de ellos, ¿no? En el tiempo que hemos tenido, con las fuerzas que hemos tenido. Bueno, son estos de los círculos rojos. Entonces, evidentemente, gestionar la economía interna era algo que era obligatorio, teníamos que hacerlo. Consolidar el proceso de diploma, que es algo que vimos que era importante abarcar en ese momento y que seguimos trabajando. También la formación continua de tutoras, teniendo en cuenta, digamos, la formación sobre sociocracia que hemos hecho, por ejemplo, y esta de formación de tutores que acabamos de hacer hace pocos días. Y también lo de establecer una organización resiliente y sana. Todas las demás cosas todavía realmente no nos ha dado tiempo a enfocarnos en ello. Con lo cual, eso son cosas, ¿no? que bueno, ya decidiremos, ¿no? Con cuáles de ellas, luego con el tiempo que tengamos y cuando hayamos gente también que nos ayude para trabajar con ellos. Entonces, bueno, llegamos al año 2021 haciendo una nueva revisión de la academia y esta vez, para dar la oportunidad que todos los tutores estemos presentes y activos, digamos, en la construcción del trabajo, pensamos externalizar esta formación y revisión a este colectivo que se llama One Design, que es un colectivo portugués que trabaja en la Sociocracia 3.0, gracias con la ayuda de María Rute, que es la persona que nos facilitó. Entonces, ¿qué es la Sociocracia 3.0? Entonces, nosotros ya veníamos trabajando de alguna manera intentando aplicar el enfoque sociocrático de versiones anteriores de la sociocracia. Pero bueno, María y Orla trabajan con Sociocracia 3.0, con lo que ellos nos aportaron esta herramienta que va muy bien, por lo visto, para trabajar con organizaciones de todo tipo. Y también tiene una manera de funcionar que se parece, bueno, tiene ciertas afinidades con la permacultura, ¿no? Pues es una amplia colección de pautas y prácticas, o son los patrones, es una palabra que creo que os suena mucho, que han demostrado ser útiles para las organizaciones para mejorar su capacidad de actuación, la alineación y cumplimiento del bienestar. Entonces, es algo que realmente, bueno, creo que está muy alineado, ¿no? Con la manera en que queremos funcionar en la academia.
Bueno, eso sí, brevemente, un poco para que veáis un poco de dónde viene un poco la sociocracia 3.0, que está en el marco de lo que es la sociocracia, más, que es el marco sociocrático que más se conoce, que es el que se usa en la mayoría incluso de colectivos que trabajan con un sistema de toma de decisiones y gobernanza un poco alternativos. Y bueno, ha habido varias encarnaciones aquí de la sociocracia, de la 1.0 a la 2.0, que la, quizá, ¿verdad? La que estamos intentando aplicar nosotros inicialmente era, creo que lo que nos explicaba Alessandro también, era la 2.0, si no me equivoco. Y luego, bueno, esta es una encarnación, digamos, reciente, que se basa sobre la holocracia, que también es una manera de aplicar la sociocracia en el entorno empresarial, que se ha utilizado en muchas empresas. Y también la aplicación de estos marcos Agile, Lean, que entonces informan de alguna manera que se ha desarrollado mucho en el entorno de la industria del software para hacer trabajos cada vez más eficientes, para involucrar más a las personas, para cuidar a las personas. Entonces, vale. Entonces, lo que quería decir antes con Lean y Agile realmente se ha resumido en estos puntos. Son organizaciones que estén centradas en el valor para la organización, para sus miembros, para los clientes y otras partes interesadas. Que sean productivas, o sea, eficientes a la hora de identificar, desarrollar y suministrar los productos y servicios necesarios para alcanzar su servicio, su objetivo. Que sean adaptables, o sea, que las personas sean capaces de identificar, responder eficazmente a las necesidades de la organización, los contextos que van cambiando, que sean resilientes y también que sean recíprocas. Tanto la organización como los miembros comparten una relación de reciprocidad, intercambian conocimientos, saberes, etc. Bueno, todo esto, ¿no? Te parece mucho, ¿no? Las cosas que hacemos en Permacultura, realmente. Por lo cual, digamos, es un tipo de marco que aún no viniendo de un contexto permacultural de por sí, realmente es algo que se puede aplicar fácilmente, ¿no? Sin demasiados dolores de cabeza. Entonces, bueno, el marco dentro de lo que es la sociocracia 3.0 que se utiliza es lo que se llama el sentido común. Es un marco, digamos, que sea de sentido común para las organizaciones y equipos, de manera que tanto las personas como la organización puedan prosperar. Entonces, la idea es un poco de ir de los patrones hasta los detalles. Entonces, vemos cuál es el panorama general, identificamos lo que se necesita y priorizamos por dónde empezar. Y bueno, este es un poco lo que es el marco del sentido común. Como veis, es como una rueda que tiene una cebolla más que una rueda, ¿no? Que tiene varias capas, ¿no? Hay un núcleo que habla del propósito y desarrollar estrategias. Bueno, hay toda una serie de otros elementos, ¿no? Que se van empezando a estudiar conforme, ¿no? Vayamos desde el centro hacia la periferia de esta cebolla. Y luego hay toda una serie de conceptos básicos que son importantes, ¿no? para luego realmente aterrizarlo y ponerlo en práctica, ¿no? Como el tema de los patrones, hay 7 principios, hay los drivers, que es quizá la palabra que hayáis escuchado mucho hasta ahora, hay dominios, delegación y responsabilidades, y también el tema de la gobernanza, la semi-autonomía, la organización, operaciones, bueno, esto va un poco con el tema del uso del consentimiento, ¿no? Y cómo los colectivos, ¿no? Se autoorganizan dentro de la organización, creando subgrupos de interés, donde ahí mismo se toman decisiones, ¿no? Con un cierto grado de autonomía. Entonces, ¿qué es un patrón? ¿Qué es un patrón? Aquí en sociocracia hay toda una serie de patrones que se han identificado en lo que es el comportamiento, ¿no? de
de las organizaciones. Entonces, un patrón es simplemente una manera, un hábito, una manera de funcionar que se utiliza en una situación concreta. Entonces, aquí en Sociología 3.0 he incluido estas categorías, que son como categorías, digamos, de situaciones que se dan dentro de las organizaciones. Y dentro de cada una de esas categorías hay una serie de patrones que son útiles de aplicar cuando se da esta situación. Hay, por ejemplo, la organización de la estructura, organizar el trabajo, prácticas de encuentros, etc. Hay una serie de patrones que están aquí. Es el mapa de patrones. De hecho, es un lenguaje de patrones. Un poco, si recordáis el libro que nos ha presentado hoy Nay, el Pattern Language de Christopher Alexander, que fue el primer libro donde realmente se empezó a documentar, ¿no?, una manera de tener lenguajes de patrones. O sea, estamos hablando de un vocabulario, como cuando nosotros tenemos que hablar en cualquier situación que tenemos que explicar algo, seleccionamos las palabras del vocabulario que más o menos nos ayudan a transmitir el concepto, ¿no?, que necesitamos transmitir. En este caso estamos hablando de patrones, es el vocabulario que necesitamos aplicar en una situación de organizaciones. Cuando tenemos que hacer un trabajo dentro de una organización, una empresa, un grupo de trabajo, un equipo, podemos elegir, según la circunstancia, el tipo de patrón que más nos ayuda a funcionar bien. Entonces tenemos 72 patrones, y los que están en puntito rojo son los que María nos ayudó a identificar que nos iban a servir para el trabajo que estábamos haciendo, ¿no?, de revisión de la carrera. Entonces, por ejemplo, si volvemos atrás en el tema del marco del sentido común, ¿no?, este es el núcleo de estos dos elementos, de aclarar el propósito y desarrollar la estrategia. ¿Qué patrones, ¿no?, se adaptarían de toda esta lista de patrones? Por ejemplo, entonces, si estamos hablando de aclarar el propósito, pues básicamente nos referimos a quién sirve, a quién está sirviendo la organización o el equipo y por qué o qué fin. Es una cosa muy importante definir los primeros momentos, ¿no?, de una organización. Entonces, los patrones esenciales que pueden ayudar a conseguirlos podrían ser este, ¿no?, describir los drivers de la organización. Esto es la primera cosa que podemos hacer. Entendiendo con esto el motivo para actuar en respuesta a una situación específica, ¿no?, y definir y comunicar el propósito de una organización, un equipo o un departamento. En cambio, si nos referimos al elemento de desarrollar la estrategia para la creación de valor, de modo que todos comparten una dirección común, entonces los patrones que nos pueden servir, aquí hay varios más. Aclarar y desarrollar dominios, aclarar el resultado previsto, describir los drivers, clarificar y desarrollar la estrategia, evaluar y evolucionar los acuerdos y los criterios de evaluación. Entonces, utilizando todos estos elementos, ¿no?, nos puede ayudar a desarrollar realmente la estrategia. No sé si se entiende esto, ¿se sigue? Y luego hay como unos patrones, ¿no?, que también ayudan a la hora de facilitar la colaboración. Son un poco como los principios de actitud de la permacultura, ¿no? Aquí hay los tres compañeros que dicen que las tensiones son como una sabiduría que está tratando de emerger. O sea, cada vez que hay una tensión no tenemos que considerarla como algo negativo, sino como que nos está transmitiendo algo, alguna información que quizá nos interesa hacer caso porque nos puede informar de alguna cosa que necesitamos tener presente. Luego, el tema de no es esto o lo otro, sino puede ser ambos y más. Y esto viene un poco de la idea que estamos muy acostumbrados siempre a elegir. Elegimos una cosa o elegimos otra, ¿no? Y esto es algo que nos va muy bien muchas veces. De hecho, esto se usa mucho en el ámbito científico, especialmente, donde se toman decisiones que a veces, de hecho, a veces solo puedes elegir una sola cosa, no puedes elegir más de una. Pero al mismo tiempo, si solo estamos enfocados en esta manera de hacerlo, nos podemos quedar un poco limitados. Entonces intentamos salir un poco del marco de o una cosa u otra, sin intentar, bueno, quizá puede ser ambas cosas o incluso más.
Entonces nos abre un poco el campo, ¿no?, de exploración. Teniendo en cuenta también que utilizando este marco lo que se propone también es hacer experimentos. Cuando tenemos que tomar decisiones sobre un ámbito, normalmente lo que se intenta hacer es algún tipo de experimento que luego puede ser evaluado en el tiempo y en un marco de tiempo definido, luego se pueda volver a revisar para ver si esto ha funcionado. Con lo cual, de alguna manera, intentamos estar abiertos a poder hacer este tipo de cosas. Y luego, la idea de que es suficientemente bueno para ahora y que es seguro para probar. Con lo cual nos damos la libertad, ¿no?, de hacer errores y para ir avanzando, porque muchas veces nos quedamos bloqueados, ¿no?, intentando ser muy preciso, muy concreto, demasiado concreto. También pasa mucho eso, soy la persona aquí en el grupo de tutores que siempre me pega. Y luego este otro tema bastante interesante como principio de actitud, ¿no?, que es la participación ingeniosa. Entonces, tratar de controlar mi comportamiento, ¿no?, que estoy teniendo ahora para ver si es la mejor contribución que puedo ofrecer a la situación y para aumentar la efectividad de la colaboración. Entonces, es como una autorreflexión que es importante aprender a hacer, ¿no?, cuando estamos colaborando con los demás para que todo realmente fluya de la manera apropiada. ¿Sabes para qué? Apretar sin dejar pasar mucho tiempo. Ese es el patrón. Vale. Entonces, el tema de los drivers. Entonces, hay estos 7 principios que se intentan utilizar. Uno es el consentimiento. Entonces, intentamos señalar, solicitar, resolver objeciones, decisiones y acciones. Entonces, es una manera diferente, ¿no?, de tomar decisiones, diferente de la votación. La equivalencia, que se involucra a las personas en la toma del desarrollo de las decisiones que les afectan. Por eso, de alguna manera, también intentamos buscar maneras que todavía no hemos encontrado de involucrar a los diplomandos en el funcionamiento de la academia. Aunque, bueno, el tema de los círculos, bueno, los anillos, digamos, de tutores, anillos de diplomandos, el anillo general, es una primera interacción, ¿no?, que estamos empezando a experimentar para que esto se dé, ¿no?, y quizá puede que haya otros. El tema de la responsabilidad, bueno, no voy a leer todos, pero bueno, responsabilidad, mejora continua, la transparencia, la efectividad, especialmente aprender a dedicar tiempo sobre las cosas que nos hagan acercar a los objetivos que nos han marcado, ¿no?, y también ir comprobando todos los supuestos, ¿no?, a través de hacer experimentos, ¿no?, como hacer una revisión continua. Drivers. Entonces llegamos a los drivers. Entonces, ¿qué es un driver? Un driver es una manera que nos ayuda a dar una respuesta apropiada a una determinada situación que no es satisfactoria en el momento. Entonces tenemos esta tensión, que se nota, esta tensión de que hablábamos antes, que nos está diciendo algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces creamos ese driver, ¿no?, y gracias a ese driver después lo utilizamos para actuar, para responder. Entonces, ¿cuál es la estructura del driver? Inicialmente hay 2 partes, podemos dividirlo. Entonces, por un lado nos interesa describir cuál es la situación actual y qué efecto está teniendo en el momento presente. Y hecho esto, entonces identificamos cuál es la necesidad que queremos cubrir y qué impacto esta va a tener sobre la situación corriente. Entonces cada vez que definimos un driver, lo primero que vamos a hacer es definir estas partes. Y los hacemos de esta manera. Entonces, esos son unos ejemplos sencillos de drivers que vienen también en los apuntes que os hemos pasado. Entonces, por ejemplo,
Situación actual, la cocina es un desastre, no hay tazas limpias, el fregadero está lleno. Y el efecto es, no es posible tomar rápidamente un café y volver al trabajo. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Que necesitamos que la cocina esté en un estado utilizable y el impacto va a ser poder concentrarnos en nuestro trabajo. Entonces, podemos tomar un café rápido y volver al trabajo. Y otro ejemplo de driver que ya está más compactado, en lugar de subdividir directamente las 4 partes, intentamos ponerlas en unos párrafos para que sea más ágil, incluso más elegante, ¿no? Entonces, nuestro equipo se está atascando en asuntos administrativos y eso está reduciendo nuestra capacidad de generación de ingresos. Necesitamos liberar tiempo para realizar más trabajo que se pueda facturar. ¿Okay? Entonces, veis, ¿no? Las 4 partes, pero en formato de párrafos más adulto. Hay una cosa que no entiendo. Pero entonces, si yo quiero ir a hacer café, ¿cómo lo resuelvo? No, espera, falta la parte todavía de la acción. Esta es la definición. Vale. ¿Okay? Ahora lo veremos en algunos ejemplos de drivers de la academia. Bueno, esto simplemente para decir que los drivers de alguna manera son una manera de hacer experimentos que son evolutivos y que bueno, hay que ir revisándolos con el tiempo. Después, los drivers normalmente suceden dentro de lo que se llaman dominios. Entonces, en el caso de la academia, por ejemplo, hay como un dominio general, que es el dominio de la misma academia, que es donde ocurren todas las actividades que hacemos dentro de la academia. Pero dentro de la misma academia hay otros dominios más pequeños, que son los diferentes anillos que están funcionando y que llevan a cabo las diferentes actividades de la academia. Estamos hablando del anillo de tutores, del anillo de diplomandos, etc. Entonces, cada dominio de alguna manera tiene que tener un grupo de personas o una persona que se responsabilice del funcionamiento de ese dominio y de la toma de decisiones dentro de las limitaciones que se han establecido para ese dominio. Y también los dominios pueden ser definidos a través de drivers. Entonces, normalmente cuando empezamos a definir un dominio de funcionamiento, una de las primeras cosas que hacemos es definir el driver primario de ese dominio, que describe un poco el funcionamiento tanto en términos de actividades, de roles, responsabilidades de las personas, etc. Y luego, evidentemente, puede haber subdrivers que de alguna manera explican, digamos, el funcionamiento de las diferentes, definen los acuerdos sobre las diferentes actividades que se hacen que se realizan dentro de ese dominio. Vamos a ver ejemplos. Entonces, esto por ejemplo es el driver que empecemos a trabajar para el mismo proceso que hicimos de revisión, el trabajo de formación con Mario. Entonces, tenemos diferentes maneras de visionar y trabajar para el propósito de la Academia de Permacultura. Y esto nos lleva a una frustración de poca motivación. Y esto se correspondía a una situación que estábamos experimentando justamente en esa época, en ese periodo. Entonces la necesidad era, necesitamos encontrar maneras más efectivas y comunitarias de organizarnos, de manera que podemos satisfacer el propósito de la Academia y continuar a trabajar de manera más satisfactoria y con más confianza. Y entonces, bueno, esa es la situación, esto es lo que causa, esa es la necesidad, ¿no? Y ese es el impacto que queremos lograr con ese driver y con ese proceso que estamos haciendo todos juntos. Bueno, esta era un poco la estructura inicial
de la academia basada en la sociocracia, con lo que era permacultura híbrida. Este era, digamos, el círculo general, el anillo medio, los diferentes anillos, y este es el anillo de la academia, que era uno de los demás anillos que se empezaba a formar en 2015 cuando se puso en marcha un poco todo el tema de la permacultura híbrida, ¿no? Y esta es como la estructura de este anillo de la academia, que no se ve muy bien, pero bueno, luego hay otro que creo que se ve mejor, lo podemos usar. Entonces, eso es un poco, utilizando este marco, ¿no? del sentido común, eso es un poco el marco de trabajo, ¿no? Que nos pusimos durante esta formación, ¿no? Donde había esas dos columnas grandes que representan lo que no está presente en la organización y lo que está presente en la organización. Cosa que hay, ¿no? Y cosa que no tenemos. Dentro de estas dos columnas grandes hay cosas que de momento no necesitamos tener, cosas sobre las que tenemos que trabajar. En cuanto a lo que ya hay lo que necesita ser mejorado y lo que está funcionando bien. Entonces, como veis, aquí en el medio hay toda una serie de elementos del marco del sentido común, que no se ven muy bien, lamentablemente, sobre cosas, ¿no? que necesitamos trabajar más, ¿no? para que esta de alguna manera tome forma. Y luego, en cambio, hay como estos dos, que es el núcleo, y que necesitamos mejorarlo, y bueno, en algunos ámbitos sí que estaba trabajando bien, quizá, pero hay toda una serie de cosas que hemos detectado que hay que mejorar, ¿no? Y de hecho esto fue lo que realmente nos centramos, por el tiempo que nos dio también, porque tampoco no hicimos 9 sesiones, entonces solo nos dio tiempo, digamos, a abarcar realmente estas dos cosas. En cuanto a la estructura de la academia, entonces, en este caso, bueno, el anillo que nos delega, estamos dentro del contexto, digamos, de permacultura híbrida, aunque ahora la permacultura híbrida no está funcionando, aparte nosotros, somos nosotros, permacultura híbrida. Entonces, el driver primario de la academia es que estamos pasando las crisis sistémicas con las que no estamos preparadas a tratar, y muchas miran hacia y buscan inspiración y se forman en el diseño regenerativo. Necesitamos una academia para que podamos expandir el impacto de las soluciones sistémicas que ofrece la permacultura para cultivar comunidades armoniosas y una mejor vida para todos. Entonces, esto es más o menos lo que hemos leído antes. Entonces, pues, la estructura, digamos, es un poco esto, ¿no? Hay como unas cuantas responsabilidades clave que son para soportar el proceso de diploma de los estudiantes. Hay toda una serie de dependencias y vínculos, que es todo el tiempo que tenemos juntos. Hay toda una serie de recursos, que es la página web, la documentación, los encuentros de diploma, los pagos de la membresía, la cuenta bancaria, la asociación de la estructura legal, el tiempo. Y luego hay toda una serie de habilidades, experiencia y cualidades, hay toda una serie de criterios de evaluación. Y luego, bueno, hay la fecha de evaluación, que es cada año, del funcionamiento de la academia. Entonces, eso es un poco la estructura, digamos, del driver primario de la academia. ¿Sí? Bueno, esa es la estructura de la academia. Como veíais antes, ¿no? Hay estos 4 anillos, hay en negro el anillo central, el anillo medio, de alguna manera, que recoge un poco el sentido de todos los demás anillos y no se tratan. Y hay un anillo de diplomandos, hay un anillo de comunicación, un anillo, digamos, legal para el tema bancario y asociativo, y luego el anillo de tutores. Cada uno tiene toda una serie de responsabilidades y recursos. Bueno, esto no sé. Bueno, estos son un poco los drivers que hemos estado creando dentro de la academia hasta ahora. Entonces hemos hecho como una hoja de cálculo en que recogemos todos los
drivers que tanto los que están en fase de propuesta, que primero de alguna manera cuando se crea un driver lo primero que hacemos es construir la propuesta, digamos, construir el driver que representa la propuesta que nos interesa acordar, y hasta que no esté consentido no pasa en otra carpeta que es la carpeta de los acuerdos. Con lo cual, lo que están en verde son los que ya han sido, que tienen el visto bueno, y los que todavía no están en verde, o que están en negro, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, hay uno que está en negro, que está el nombre, Antonio, no sé qué, necesita ser consentido. Entonces, todo esto todavía hay que hacer un trabajo de revisar entre todos los tutores ese driver y decidir si va bien tal como está o si hay que aportar apaños, enmiendas, etc. Hasta que pueda ser consentido. Bueno, aquí quería enseñar unos drivers de la academia. Veáis. Pago de las tutorías. Entonces, este es el pago de las tutorías. Bueno, está un poco largo la definición, entonces aquí ¿qué pone? Que a lo largo de estos 2 años de funcionamiento hemos notado que una parte importante de las diplomandas se quedan estancadas en el proceso hacia los 10 diseños. Los tutores no están en condiciones de realizar tutoría porque las diplomandas no las piden, y tampoco avanzan. Entonces, para ello, queremos incentivar la motivación y la participación y compromiso de las diplomandas para aprovechar el recorrido de la academia y hacer que se realicen tutorías que lleven a que las personas se diplomen y aprovechen su diplomatura en un tiempo razonablemente breve. Mediante el pago por adelantado de la mitad de las tutorías al principio del primer año, más la tutoría de introducción, 300 euros, y la otra mitad de las tutorías al principio del año 2, 150 euros. Estos pagos no son reembolsables ni transferibles al siguiente. Entonces, ahora viene un poco lo que comentaba Albert, ¿no? que preguntó antes, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Entonces, toda ahí lo que es la sección de la descripción del driver, que explica exactamente cómo se realiza esta acción. Entonces, chequeando el dominio de la Academia de Permacultura Íbera, consideramos que no hay objeciones para aceptar este acuerdo y lo pongamos ya en el manual. O sea, el año pasado comentamos esto cuando hicimos el encuentro para testear un poco también las reacciones y vimos que la gente lo aceptaba. Entonces, la retroalimentación del grupo de diplomandas en el encuentro de Orduña es positiva. Entonces, aquí explicamos, ¿no? Exactamente la acción, ¿no? Entonces, comenzando el recorrido, con 200 euros para 2 años, pagar a la asociación de la Academia Íbera, esta es la matrícula, luego 300 euros para 12 horas de tutoría durante el primer año. Bueno, esto ya lo sabéis, no hace falta que lo explique todo. Y entonces después de explicar lo que es el cómo se hace, cómo se pone en práctica el driver, hay otra sección, otro apartado que dice quién y qué, es decir, quién se encarga de ponerlo en marcha y es decir, aquí en este caso es para todas las diplomandas y luego hay un acuerdo de pago creativo que también son responsabilidad de cada tutora, poniendo la atención a que el propósito de este acuerdo es la motivación de la diplomanda y la planificación facilitada para la tutora. Y luego también hay lo que es un criterio de evaluación, de cómo hacerlo, cómo sabemos que esto está funcionando bien. Entonces tenemos que definir también esto. Entonces aquí en un mes, chequear la situación financiera de cada diplomanda, confirmar que la tutora ha recibido ya los pagos. En 12 meses, observar la actividad de las diplomandas y analizar si hay una mejora en los avances. Entonces, no sé si se entiende esta estructura. Sí. ¿Sí?
Aquí también al principio se define el dominio, en este caso el círculo de tutores, que es el ámbito donde se ha tomado ese acuerdo, la fecha en que se ha realizado, que se ha acordado el driver, aquí hacía falta poner la fecha de revisión, que sería un año después, y nada, pues ya. A ver, ¿cómo vuelvo a lo de antes? La derecha, la de acuerdo. No, pero está ahí, es una pestaña super mueve esta. Ah, ok. Clic, clic. Y ya está. Dale la fecha, ¿Eh? la fecha. Si le das pasa. Bueno, aquí básicamente esto de alguna manera concluye un poco lo que es la explicación de la formación que hemos hecho. Básicamente la formación, más allá de introducir lo que era un poco los conceptos básicos de Sociocracia 2.0, luego nos hemos dedicado prácticamente todo el tiempo a explorar cómo hacer los drivers. Y bueno, hay toda una serie de pasos futuros que nos gustaría realizar. Algunos ya los hemos hecho, por ejemplo, bueno, empezar a definir drivers, esto ya los hemos hecho, hemos empezado a hacer. Preparar un informe para el encuentro, que esto también se hizo el año pasado y este año también. Aprender, mejorar nuestras habilidades de tutores, haciendo el curso con la Academia Británica de Permacultura, esto también lo acabamos de hacer. Y bueno, considerar una estrategia de comunicación externa, que esto es algo que todavía no hemos alcanzado a hacer. Y también preparar soporte de grupos con Sergi, que esto también todavía no hemos dado tiempo de desarrollarlo. ¿Verdad, Sergio? Pero esos son los que están funcionando, ¿no? Bueno, no, estos no son grupos, aquí son... Los grupos de apoyo no son. No creo que se... Y luego también desarrollar propuestas para cómo la manera en que los diplomandos puedan involucrarse en la academia. Esto también es un trabajo que todavía no hemos alcanzado a hacer. Y bueno, a nivel de aprendizaje que hemos aprendido durante todo este tiempo de la formación, pues un poco esto, ¿no? De aprender a hacer drivers, aprender a hacer esta participación ingeniosa, el tema que las tensiones son algo positivo, ¿no? Que pues, es interesante que nos están diciendo algo. También la libertad de avanzar, de darnos el permiso de avanzar, de hacer cosas. También el tema de externalizar la facilitación ha ayudado, ¿no? a aclarar un poco el panorama, porque teníamos quizá un poco de confusión sobre nuestro propio funcionamiento. También lo importante esto o esto, no solo esto o lo otro, sino también esto del más o ambos. El bueno para probar, bueno, un poco algunas de esas cosas que han salido, ¿no? que hemos visto, ¿no? Que son interesantes, ¿no? Como conceptos, como actitudes, ¿no? Que son interesantes incorporar en el funcionamiento diario, ¿no? de la academia, por lo menos dentro de lo que es el círculo de tutores, que nos ha ido bien aprender. Bueno, aquí hay toda una serie de referencias, no sé si tenéis preguntas. O quizá podemos pasar directamente a intentar hacer este ejercicio de crear un driver. Quizá lo podemos hacer por grupos, tipo grupo, no sé, de 4 personas.